Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está ahí Escobar, provincia de Buenos Aires? Buenas noches, Gustavo, desde acá de Escobar. Un fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia. Y acá estamos muy bien, gracias a Dios. Claudio, la primera pregunta que se me surge, pero tiene que ver cómo estás predispuesto. ¿Qué sensaciones tenés cuando yo te invitaba y ahora ya iniciadas la entrevista, qué sensaciones tenés cuando tenés que hablar de Malvinas? Mira, cuando tengo que hablar de Malvinas, yo hace muchos años fui muy discriminado, tuve que callarme la boca durante muchos años, hasta que después empecé a hablar y hablar y hablar y nunca más paré. Ujú. Este, eh, pero me sucedió algo extraño después de volver de allá, de ese viaje que hicimos juntos. Vos sabés que la mochila que uno lleva adentro, y como vos bien decís que es sanador, es como que la dejé allá, ¿viste? Y ahora es como que me cuesta hablar un poco, tanto en escuelas, ¿viste? O por ahí recordar cosas para hablar entre los pares, ¿no? Ujú. ¿Y querés que nos remontemos, bueno, al principio? Vos fuiste con 18 años recién cumplido ahí en la Guerra de Malvinas. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó atravesar? Mira, yo egresé con 17 años. En enero del 82 me mandaron al batallón logístico 10. Ahí fui a un grupo especial que se dedicaba a todo mantenimiento. Como vos bien presentaste, que yo era mecánico armero, nosotros nos hacíamos cargo de todo el mantenimiento, reparación y de las armas de todas las unidades de la 10ª brigada. O sea, ¿Viste? yo como ex combatiente, o en ese momento combatiente, tenía un problema con un fusil, se me trababa, te llegaba a vos y vos tenías que arreglarlo. Solucionarlo como Ok, sea. ok. Y En plena guerra, ¿qué te sucedió que por ahí recordás más o el momento más crítico por lo menos que tuviste que atravesar, como en plena guerra, ¿no? mira, me sucedieron varias cosas, eh, yo me he caminado todos los montes, he llegado hasta Dos Hermanas, cuando estaba subiendo Dos Hermanas pasó un avión y bajó, ¿cómo se llama?, descargando la ametralladora, y yo siempre digo, las balas no tienen nombre, si te pegan, te pegan, ¿viste? Qué sé yo, trabajábamos de día, de noche, dimos apoyo a otras unidades que no pertenecían a la brigada, tanto el 25 o el 25 de Infantería, o aviación, o aparte de Marina. O sea, trabajábamos para todos, porque, o sea, nosotros estábamos en la usina, y prácticamente era el único lugar operativo como para poder hacer trabajos de distintas dimensiones, tanto para reparar camiones, no sé, para reparar armas o para hacer inventos como se hicieron, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí estuviste, ¿en qué posición estuviste? Yo estuve a las afueras de Puerto Argentino, Claro. estuve a las afueras de Puerto Argentino, ya te digo, en la usina. En la usina. Sí, que nosotros en el Pero viaje que hicimos pasamos por ahí, lo veíamos casi todos los días. Ujú. todos los días pasábamos por la usina, Sí, sí. todos los días pasábamos por la usina. Y bueno, gracias a Dios pude encontrar una persona de ahí que me llevó a recorrer la usina, que inclusive el día de hoy todavía están las esquilas de la bomba que no cayeron. ¿Por qué? Porque la usina, al ser una usina, ellos se abastecen de la electricidad que sale de ahí. Claro. ¿No? Entonces no podían bombardear directamente, pero sí dieron, apuntaron muy cerca como para decir acá estamos, bueno, y ahí fue donde perdimos compañeros, ¿no? Claro, el momento más duro de la guerra fue eso, ver compañeros muertos. Sí, eso fue el 12 de junio de 1982 a las 9:30 de la noche. Verlo en ese bombardeo murió
Pereira, Alejandro Pereira y de Rosa. Pero Pereira en su momento, cuando lo sacaron de la posición, yo decía que no estaba muerto, y porque él gira su cabeza en su momento y me ve a mí, ¿viste? Y después fallece en el hospital. O sea, y uno... Sí, seguí. Y uno con el tiempo se da cuenta que dio el 100% de lo que fue a hacer, ¿no? Tanto los mecánicos, como los infantes, como los aviadores, como todo. Pero al ser especialista en algo, vos no te olvides, y que la audiencia sepa, que también pues, nosotros terminamos siendo, terminamos entrando en combate después. O sea, más allá del trabajo que tenemos que hacer, tenemos que agarrar el fusil y teníamos que empezar los tiros también. Tal cual, era eso. O sea, tenemos que dar el 110%. Y a mí me faltó creo que ese 10% de levantarlo a Alejandro y poder llevarlo al hospital y poder darle una esperanza de vida más. Pero bueno, y eso me tuvo a mí durante 43 años muy mal, ¿viste? Hasta que volvimos y pude pedirle perdón en su propia tumba, ¿no? Bueno, ahí vamos. ¿Cómo surge lo del viaje del año pasado para el caso de ustedes? ¿Ya la tenían programado? ¿Vos siempre quisiste ir? ¿Se te dio la posibilidad ahí? ¿Cómo fue eso? Yo siempre quise ir. Desde acá, de la Intendencia de Escobar, todos los años se sortean cuatro estadías, 4 viajes, y son los 4 que viajan, que bueno, esta vez me tocó ir con el grupo de ustedes, y bueno, y conocerte a vos ahí también, ¿no? Y es la pregunta que yo siempre le hago, digamos, cuando aterrizamos en Malvinas, ¿qué pensaste? Mira, yo te digo la verdad, yo nunca tuve ansiedad. Okay. Desde que llegamos acá al aeroparque, no iba con ninguna ansiedad ni nada por el estilo. Cuando bajamos allá, yo hice unas tomas ahí media escondida, como algunos hicieron, lo que es la base. Sí. Y la verdad que me pareció muy impresionante. Haber conocido la vieja base de los Royal Marines que estaban en Mobile Group, al conocer todo eso me pareció una ciudad tremenda. Hasta ahí estaba bien. Cuando te digo más, hasta subir al colectivo estuve bien. Cuando ya empecé a ver el paisaje, ahí empecé a caer a donde estaba. Sí. Ver esa turba, esos ríos de piedra, esa llovizna que pegaba en el parabrisas del colectivo, verlo, ese viento que por ahí movía un poco el pasto y todo eso que estaba ahí, ¿viste? Ahí empecé a caer donde estaba. Y bueno, en la primera actividad que hacemos cuando llegamos al día siguiente es ir al cementerio de Darwin. Ahí yo te vi, teníamos imágenes también incluso de vos visitando una tumba específica y muy, muy emocionado. ¿Puedes contarlo eso? ¿Cómo fue? ¿Quién era? Esa fue la tumba de Alejandro Pereira. Uh-huh. Fueron 43 años que su cara tuvo siempre, su imagen de su cara siempre estuvo en mi mente, de haber perdido a alguien teniéndolo ahí, no perdonarme por haberme quedado inmóvil, ¿no? Paralizado, como se dice, y bueno, y ir a pedirle disculpas. Y te digo la verdad, no sé cuánto tiempo estuve llorando. Ahí. Algunos dicen que estuve 40 minutos, otros dicen que estuve 1 hora. Pero bueno, o sea, fue algo que me salió de adentro, no fue nada forzado. Me pedí mucho perdón, recé mucho, y te digo la verdad, me salió, es como que me saqué una mochila de encima, ¿no? A poder pedirle perdón, ¿no? A decirle, acá estoy, amigo, discúlpame por lo que no pude hacer con vos, y yo creo que él me perdonó desde el cielo.
¿Y sentiste ese alivio cuando salimos de Darwin de regreso al hotel? ¿Ya lo sentías, ese alivio, esa sensación? Sí, sí. Pero más se siente. Te voy a contar algo rapidito. Sí. Vos sabés que, viste que el último día volvimos al cementerio. Sí, antes Bueno, de regresar ya, sí. bueno, cuando ya entramos con otra moral, una moral un poco más alta y todo eso, ¿no? Bueno, yo volví a la tumba de Alejandro, pasé por las otras tumbas de mis otros compañeros, y después cuando salí le digo a mi compañero de pieza, Alejandro Ceballos, que si está escuchando le mando un gran abrazo. Sí. Le digo, cuando yo llegué al colectivito, eso que me había llevado, le digo, Ale, le digo, te hice una pregunta, le digo, ¿vos miraste atrás? Viste que nos dejó más o menos unos 100 metros. Le digo, ¿vos miraste atrás del cementerio? Me dice, ¿sabés que no? Digo, porque yo tampoco recuerdo haber mirado el cementerio para atrás. Le digo, ¿sabes una cosa? Me parece que nos vamos en paz. Y bueno, en el transcurso de este año te puedo asegurar que estoy en paz. Qué lindo, che. Qué linda experiencia esa y cómo te sirvió, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Sí, por lo menos a mí me sirvió muchísimo. O sea, más allá de que médicamente me han dicho, mira que no todo viene, no todo viene igual, a algunos les hace mal, Sí. Bueno, pero a mí particularmente sí me sirvió. Sí. Claudio, después de Darwin, también otro momento que te tuvo como protagonista, y les cuento también a la audiencia, es nosotros íbamos a recorrer durante la semana, después de Darwin el cementerio, fuimos a recorrer distintas zonas que fueron puestos de combates, de la mayoría que integraban la comitiva. En algunos no, pero en otros sí, y bueno, íbamos. En tu caso, fuimos a la zona y ahí vos viviste un momento particular también, muy interno tuyo, porque en un momento, le cuento a la audiencia, ¿no? Es como que vos te abriste del grupo, pero casi como naturalmente, y viviste una experiencia solitaria, propia y muy introspectiva por eso, de haber llegado al lugar exactamente donde vos estuviste y viviste y experimentaste esto de la guerra. ¿Podés contarnos eso? ¿Cómo fue? Si vos ya tenías pensado, ¿se fue dando? No, todo eso se fue dando. Eso fue al segundo día de haber ido al cementerio. Fuimos al monte Sapper Hill, que es el primero que está atrás de la usina, que ahí estaba parte de la compañía comando del batallón logístico 10, que cubría todo lo que es la parte pero que sur, la que da al mar, conjuntamente con el Regimiento de Infantería. Y después caminamos hacia Dumbledore. Ahí es donde yo le digo a Coqui, mira, le digo, yo me voy a caminar solo. Le digo, porque todo este terreno lo conozco todo. Conozco todos los montes, conozco todo el valle, todo el camino de Dos Hermanas lo conozco entero. Y ahí me fui solo. Estando en la cumbre de Dumbledore, ¿no? Ahí me puse a mirar el valle para que te orientes, mirándose a la izquierda tenía un monte de Dos Hermanas y a la derecha tenía el pueblo, ¿no? Estaba mirando hacia Whitwright, que quería hacer. Sentí como que tenía 18 años de vuelta y era como haber vivido o haber visto una película en blanco y negro y estar viéndola en colores. Y te puedo asegurar que lo único que, la llovizna que me agarró, el viento. Sí, esa mañana estuvo así, era Malvinas, seguramente lo que ustedes vieron en el 82, ¿no? Con viento cambiante, por ahí salió un poco el sol y después la llovizna, un viento cruzado fuerte.
Sí, sí, ahí lo único que me faltaba, hasta el olor a pólvora, creo que se me vino de Sí, vuelta a la nariz, pero fue algo muy, muy fuerte para mí eso. Es más, después yo seguí caminando, bueno, bajé todo por el valle y me vine todo por el lugar no por el camino que va de Dos Hermanas, sino un poco más, más para el lado del arroyo, que está más para el lado del monte. Bueno, y ahí encontraba los cráteres de las bombas que habían pegado, o sea, que eran las que estaban buscando a los cañones 105 del Regimiento 5 de Artillería, ¿no? bueno, en esa experiencia que vos contaste de lo que viviste, que fuiste solo por esa zona, mientras tanto nosotros en el grupo estuvimos a Tameldown, bajamos, fue muy duro el ascenso y también el descenso de alguna manera por las condiciones del terreno, por el clima. Y volvimos al micro donde nos esperaba ahí en la ruta y vos no aparecía, eso le cuento también a la audiencia. Y le esperábamos, no sabíamos qué le habría pasado, qué no, y esperábamos, no sé si esperábamos como media hora, 40 minutos, no sabíamos nada y de golpe vemos hacia el horizonte, por un camino serpenteante que hace esa ruta, que apareciste y volviste muy emocionado. Nosotros esperábamos primero por la incertidumbre, estábamos un poco nerviosos, digamos, en el sentido de decir qué te habrá pasado. Y después al verte, ya fue un alivio también, pero al verte muy emocionado también decíamos del micro, ¿qué habrá pasado? Y en ese instante que yo bajo, y ahora lo vamos a compartir, ese video, Claudio, en donde yo te filmo después del abrazo con Coqui, el que era el coordinador en ese momento de la comitiva. Y ahí me contás tus testimonios, lo vamos a ver ahora y después seguimos comentando esa experiencia solitaria por esos valles de Malvinas, ¿no? Dale, dale. Ahí vamos a tener cuando él vuelve de la experiencia, ¿no? De estar. Por este callejón entraron los ingleses después de haber tomado las Dos Hermanas. El día 13 de junio. ¿Qué pasó, Claudio? Volví a tener 18 años. ¿Dónde fuiste? ¿Sabías dónde iban? Sí, sí, el terreno lo conozco. El terreno lo conozco porque cuando mi base de operación estaba en la usina, y yo era el más nuevo. Y como más nuevo siempre tenés que pagar derechos de piso. Acá en Movirup estaba también parte del logístico 10, donde estaba la parte de racionamiento que aprovisionaba toda esta parte. Y una vez por semana o 2 veces por semana a mí me mandaban caminando a los montes, a Monte Hondo, y a esperar armamento del Tamble, que bajen, traérmelo y llevármelo, a veces a pie, a veces con algún camión. ¿Y ahora reconociste el lugar? Conozco el terreno, lo conozco el terreno. ¿Qué sentiste? Que siento que volví a tener 18 años. Vuelvo a tener los pies mojados, vuelvo a tener las medias mojadas, vuelvo a tener los pies fríos. Y me siento bien. Ahí compartíamos ese video, el cual yo te filmé cuando... ¿Viste? Sí, eso fue. Te digo la verdad, ahí cuando me abracé al Coqui y me abracé al otro muchacho, que la verdad que nunca me pude aprender el nombre. Yo soy malo para recordar los nombres, ¿no?
Y Coqui me preguntó, me dice, ¿qué fue lo que te pasó? Le digo, no me pasó nada. Le digo, Coqui, le digo, si yo te dije que todo esto lo conocía todo el camino. Digo, nada más que corté por acá para llegar, porque los veía a ustedes que me estaban buscando. Y cuando Coqui me abraza y todo, me largo a llorar, y cuando me preguntó y me dice, pero, ¿y qué sentí? Digo, y que vuelvo a tener 18 años de vuelta. Con una condición, yo tenía una vértebra quebrada. Yo estaba con un arnés puesto. Sí, sí, Y me contaste. Ujú. me hice todas esas escaladas con el arnés puesto. ¿Y de Y dónde después sacaste fuerza para eso? ¿Que te impulsaba algo extrafísico, eh, digamos? mira, te digo la verdad que no sentí nada. Yo no sé si es la adrenalina o es mismo la motivación de saber que vos estuviste haciendo algo ahí no solo por vos, sino por lo que todos juramos, que era defender la patria y todo eso. Eh, Porque no dejemos de hablar que Malvinas para los ingleses es un pedazo de tierra y nada más, pero para nosotros es una causa nacional. Ujú, ujú. Y ¿Viste? que quedó en evidencia el tema del mundial también, cómo se reflotó por lo menos a nivel mundial y repercutió el tema con la bandera de reclamo de Malvinas, ¿no? Las Malvinas son argentinas. Sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que siempre hay que separar lo que es política y Ujú. lo que es la causa de Malvinas. Eh, Esta chica también, que es creadora de contenido de Tierra al Fuego, que yo un día te comenté, Ailén Mauricio, que hace mucho contenido sobre Malvinas, tiene muchos viajes a Malvinas. Ella me consultó, le digo, mira, Ailén, por favor separá lo que es la política de lo que es Malvinas. O sea, no hablé de política sobre Malvinas. Y bueno, y me hizo caso, y bueno, y ella sigue con su Ujú, contenido, ¿no? ujú, O sea, mientras separemos las cosas está todo bien, ¿viste? ujú. O sea, por lo menos para mí, hay algunos que piensan distinto, ¿no? Pero bueno. Claro, claro, pero por ahí que se visibilice, digamos, de alguna manera el tema de reclamo argentino en Malvinas sirve sin que se politice, como vos decís. Sí. O sea, yo creo que muchos países del mundo eh, siguen este ejemplo. O sea, no sé si sabrán que cómo lo tomamos los argentinos, que es una causa nacional, pero hay muchos que, bueno, antes estaban en contra y ahora están a favor, ¿no? Claudio, volviendo a tu experiencia en este viaje solitario también, tenemos para compartir, encontraste una especie de bomba semienterrada que no explotó, digamos, eso también es uno de los videos que tenemos, ¿es así? ¿Cómo fue eso? Sí, volviendo por el valle del Camino de Dos Hermanas, cuando estaba camino ahí por todos los agujeros de eso de bomba. eh, bueno, lo primero que pensé, bueno, sale en el video y digo, uy, me pensé que me metí a donde no me tendría que haber metido. Pero después pensándolo bien y viendo bien las imágenes, calculo que, o sea, a ver si lo dejaron ahí, o sea, mucha importancia no tenía. Calculo que debe haber sido la carcasa de una de esas bombas beluga que tiraban, que se abrían en el aire y después ahí están. Sí, lo estamos viendo. Y, Ujú. y después se esparcían las pequeñas bombas que creo que eran 30 y pico, que eran bombas antipersonales, ¿no? Y esa parte veía muchos cráteres. Sí, estaba lleno de cráteres muy inundados, y ahí, bueno, con todos los pies mojados. eh, Mira, vuelvo a tener 18 años, mira, miro eso y vuelvo a tener 18 años. Y vos decías, bueno, me voy de acá, estuviste un ratito al lado de esa bomba que no explotó y te fuiste por otro camino, digamos, seguiste tu camino, mejor dicho. Sí, volví para atrás y es como que la rodeé. Mm. La rodeé y después, bueno, di aviso al conductor del micro, ¿no? Ujú.
¿Ibas pensando en vos, así, en algo? ¿O te iba saliendo naturalmente todo estos recuerdos, estas reflexiones, estas filmaciones? No, todo lo que filmé, todas las fotos que saqué fueron todas espontáneas, Mm, fueron todas espontáneas. Eh, Porque quería que la gente de mi alrededor, ¿no? Vieran y sintieran lo que yo viví y sentí en ese momento, tanto lo que fue en el 82 o como fue el año pasado cuando viajamos juntos. ujú, ujú. Hay objetos también o restos de objetos también que encontraste. Ahí vemos unas fotos también, lo estamos repasando. ¿Eso lo iba encontrando en el camino? Sí, eso es un pedazo de avión. No sé si era no sé si era de un Harrier o de Fuerza Mm, Argentina, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, sí, encontramos unos restos, otros no sabíamos si era de esa época, otros si eran más actuales, pero bueno, en ese volver a los 18 años también te hizo no solo eh, aliviarte a vos mismo personalmente, sino también tuviste tiempo como para dejar un legado también de alguna manera, en testimonios por lo menos, para tus nietos. Sí, ¿Cómo se dio sí. eso? ¿Lo venías pensando? ¿Lo viste? ¿Siempre tenías, hablamos y siempre estaba la conversación, estaba el nieto ahí? ¿Cómo esa Eh, relación, digamos? ¿Cómo esa relación abuelo, veterano de guerra, nieto que quiere saber sobre Malvinas? yo tengo tres nietos chicos, ¿no? Juana, Ramiro y Bruno. Bruno hoy tiene 8 años. Y Bruno en primer grado, que ya en la escuela, pues llega el 2 de abril, bueno, empiezan a hablar de Malvinas y todo eso. Y ahí es donde el padre le dice, tu abuelo es veterano de guerra, estuvo en Malvinas. ¿Viste? Y bueno, para él, por ahí creo que hay una parte en el video que yo le digo, no soy Rambo o algo así, le digo. Ahí Este, lo vamos a compartir, pero a ver, hago hincapié en esto, digamos. Al principio, vos con tu nieto nunca le dijiste que era veterano de guerra, que estuviste en Malvinas, eh, y le dice el padre, tu hijo, le dice recién ahí, cuando él empieza a tener actividades sobre Malvinas en el colegio, ahí recién él se entera. sí, 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 exactamente es así. ¿Y qué fase comienza ahí de un nieto preguntón, digamos, de alguna manera? Y mi nieto preguntó, y el nieto y termina siendo el ídolo, ¿viste? Mira. Termina siendo el Rambo. Yo un día me acuerdo que íbamos a comer una hamburguesa, ¿viste? Y me dice, dale, abuelo, saca la ametralladora y decirle que se apuren con la hamburguesa. Le digo, no, No. pará, pará que tu abuelo ya no está más en eso fue hace mucho tiempo, ya tu abuelo terminó, ya pasó, le decía yo, ¿viste? No, o sea, cero violencia, ¿viste? Cero violencia. Ujú. Ahora vamos a compartir ese video que vos le hablás a tu nieto y a tus nietos como legado. Lo vamos a ver ahora. Ahora estamos viendo uno donde vos encontraste un resto de un Eso es cañón. un secalqui, Mm, un cañón sin retroceso. claro. Ahí se ve bien a dónde le impactó la munición y lo dejó por el servicio. ¿Es en qué zona te acordás? Eso es en la base de Tumbledon. También. Yo no sé si Bien. eso pertenecía al Regimiento 7 o al BIN 5, que Claro. creo que estaba ahí. Bueno, Porque pero para que tú sí, 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 sí. para que te ubiques vos, eso está más o menos a unos 400 metros de donde estaban las cocinas de BIN 5. Ah, sí, 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 me ubico. Eh, pero con el Monte Dos Hermanas, donde vos le dejás este mensaje a tu nieto, que lo vamos a compartir ahora. ¿Vale? O el angelito del abuelo. Brunito. Ramirito, Juanita.
Y el abuelo llegó. Llegó a donde nunca pensé que iba a llegar. A donde no creían que iba a llegar. ¿No? Para vos, Bruno, para que le muestres a tu compañero que acá estuvo tu abuelo. Acá estuvo combatiendo tu abuelo. Esa puntita que ves ahí, que eso se llama Dos Montes, Dos Hermanas. Allá tu abuelo tuvo su prueba de fuego. Ahí combatió tu abuelo. Estamos a casi 15 kilómetros del pueblo. Allá en el fondo tenés Monte Quén. Y más para acá. Más para acá. Tenés Monte London. Y para allá abajo. Todo eso es lo que caminó tu abuelo. No tenía que hacer y tenía que venir a buscar toda la semana. 1 o 2 veces por semana tenía que venir a buscar cosas y a traer. Un día, Bruno, subiendo esa puntita del monte que te había mostrado, por el dedo, esta puntita del monte, acá, se me apareció un avión cuando yo estaba por acá, donde me bajó tirando. Cuando llegué a la punta del cerro, ahí empecé a tirarle a los ingleses que estaban del otro lado. Tuvo un rato largo, pero tu abuelo sobrevivió. Por eso tenés el apellido Sánchez. Y vas a ser tan grande como somos los Sánchez. Te quiero, Bruno. Te quiero, Ramiro. Te quiero, Juan. Todo esto. Bueno, hasta ahí el video muy emotivo. Acá lo seguimos todo en el estudio en silencio. Ahí, cuando yo le digo a mi nieto que esa parte del combatí, es porque ahí me tocó llevar una ametralladora 12,7 que habíamos reparado, que eran del Regimiento 4, ¿no? Aerotransportada que estaba del lado de Dos Hermanas, del lado norte. Cuando íbamos subiendo, cuando yo recién te dije que pasó el avión ametrallando, o sea, es cuando nos agarra caminando hacia arriba. Bueno, esa ametralladora ya reparada todo, entonces llego a la cima del monte, preparo el afuste, había que probarla, calibrarla, todo, y la misma gente del Regimiento 4 me dice, hay avistadores o hay ingleses que están midiendo el terreno y todo eso. Por ahí el avión pasó también por ahí, ¿no? Bueno, y ahí tuve una escaramuza, porque bueno, probé la ametralladora justamente contra ellos, bueno, y ahí hubo un pequeño fuego cruzado hasta que, bueno, se fueron entre las piedras para el lado de Montequén. ¿Y tus nietos lo vieron el video? ¿Qué te dijeron? Nunca le pregunté, y calculo que, no sé, por ahí lo está viendo ahora, ¿no? Y ahí con toda la emoción en el momento, en lo que te salía, tenía esa intención también, ¿no? De mostrar el legado, ¿no? De dónde sobreviviste vos y
y qué es lo que querés para ellos, ¿no? Y sí, uno, no sé cómo decirte. Eh, uno quiere lo mejor para ellos, quiere, bueno, no sé si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, quiere una patria mejor, quiere una patria en paz, quiere todo el progreso, este, y bueno, también queremos que, por lo menos yo, ¿no? Quiero que sepa que es Malvina y por qué Malvina pertenece históricamente a la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Claudio, si tenés que definir este viaje en una palabra o dos palabras, ¿cómo lo definirías? No, yo no lo voy a definir, yo voy a tomar una frase tuya. A ver. Un viaje sanador. Porque te digo la verdad, a mí me sanó el alma. A mí me sanó el alma. Yo tengo estrés postraumático crónico. Eso a mí me costó 2 matrimonios. Y me costó muchos años de perder a mis hijos. Hoy gracias a Dios los recuperé, estoy con mis nietos, está todo bien. El tema del estrés postraumático todo veterano lo tiene y también otras personas también lo pueden tener por distintos motivos, pero bueno, por causa de la guerra, o sea, a mí me tocó. Y por lo que dicen los especialistas, es algo contagioso, o sea, la familia tiene que acompañarte en muchas de esas cosas, ¿no? Yo siempre dije que si vamos a hacer un censo del 100% de los veteranos, el 80% de los veteranos nos casamos a los 21 años. ¿Por qué? Porque nos fuimos pibes y volvimos hombres. O sea, tuvimos una maduración precoz, ¿no? Sí. De ese porcentaje, casi todos perdimos la familia. Casi todos perdimos la familia por este maldito estrés postraumático que tenemos. Y hay muy poquitos que hoy después de tantos años siguen con su pareja desde el comienzo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es la convivencia de ustedes, los veteranos de guerra, excombatientes, en Escobar, provincia de Buenos Aires, o en provincia de Buenos Aires en general, digamos? ¿Cómo es la organización ahí? ¿Cómo se fueron? ¿En qué participas vos? No, yo no estoy participando. Te digo la verdad, no estoy participando porque, ya te digo, yo no mezclo la política con lo que es la causa Malvina. Acá en provincia de Buenos Aires y en gran parte del país también, ¿no? En un gobierno que hubo en estos 43 años, o sea, se le dio trabajo a muchos veteranos de guerra, los cuales hoy siguen estando en esos puestos, en los lugares estratégicos, los cuales tienen una ideología que siguen respetando desde el comienzo, y entonces eso son lo que hacen la política. Algunos te ayudan, otros no te ayudan. Por eso, o sea, para no confrontar con nadie, entonces trato de pasar desapercibido. Si me llaman, por supuesto que estoy. Si tengo que dar clase, que me piden ir a dar una charla a un colegio, por supuesto que voy. O sea, no tengo ningún tipo de problema en eso. Y en todos ellos mandamos un saludo a Alejandro ahí, ¿no? Entre todos ellos mandamos un saludo grande a Alejandro, ¿no? Un gran tipo. Alejandro. Ceballos, mi compañero de pieza. Exacto. Vos sabés que después de hacer ese periplo, llegamos a la pieza y me dice, ¿por dónde anduviste? Y mira, yo hice esto. Me dice, yo quiero encontrar mi posición, me dice. Sí. Y yo tenía pensado, eso fue, creo que fue martes, el miércoles irme a Monte Dos Hermanas y llegar hasta el lugar a donde nos tiroteamos.
¿no? Y me quedé, digo, ahí, digo, no voy a dejar nada, no voy a dejar a nadie atrás, digo. Entonces ahí le digo a Alejandro, le digo, yo te voy a ayudar a encontrar tu posición. Tal es así, bueno, que hablamos con Coqui, nos dejaron ahí en lo que era Movie Group, que bueno, después ahí doblaron ustedes para arriba, iban para atrás de Montequén. Y de ahí nos fuimos caminando. Es Sí. más, ya habíamos llevado provisiones para 2 días. Yo le dije a Coqui y a los otros muchachos, le digo, no se preocupen por nosotros, quédense tranquilos. Bueno, y bueno, llegamos a encontrar la posición de él, tuvimos casi mediodía, bueno, en la caminata hasta una punta de Tumbledon, después hasta la otra punta de London, pero encontramos la posición de él. Y mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Él tenía las cartas de la madre en una bolsita. Ajá. Y la bolsita estaba entre 2 piedras. O sea, porque él llegó a hacer su bobacha, ¿no? Como, Sí, sí, como le sí. decimos nosotros, ¿no? Sí. Tipo como en una cueva, ¿no? Y vos sabés que la bolsita estaba, pero bueno, no se podía agarrar el papel porque era como un papiro. O sea, están los videos, no sé si te lo mandé. Esos videos, bueno, es muy fuerte, Sí. es muy fuerte lo de Alejandro, Lo de por Alejandro. el tema de ese video. Cuando yo lo mandé para acá, después me dijeron que todo el mundo lloraba. Bueno, No, pero seguramente lo invitaremos para que cuente esa experiencia también. La verdad que sí, me acuerdo cuando ustedes volvieron, ¿no? De esa experiencia, ese día, al día siguiente, lo emocionante que estuvieron y lo entusiasmado, digamos, Alejandro. Eso. Así que esto de volver a Malvinas sirvió y sirvió mucho. Por lo menos para la mayoría de los casos. Así que la verdad que para mí ha sido un gusto charlar con vos, Claudio, que cuente un poco tu experiencia allá en Malvinas, tus videos, los mensajes a tus nietos. La verdad que es gratificante y es malvinizante también. sí, sí. Eh, ahí en el último día que estuvimos en el cementerio, Sí. ahí es a donde yo le dejo al lado de la cruz de Alejandro, eh, dejo la oración del rosario y bueno, y después me arrodillo a besar la tumba de él, que es cuando yo me estoy despidiendo de él, ¿no? Sí, una imagen muy, muy, muy emotiva, insisto. Claudio, muchísimas gracias, se nos fue el programa. Gracias por la comunicación, la verdad que un placer como siempre hablar con vos, amigo, y seguramente habrá una nueva invitación como para seguir charlando un poco lo que pasó en la guerra y un poco esta experiencia y la posguerra. Con vos, la verdad que es un gusto, seguramente habrá una nueva invitación. No, el agradecimiento es tuyo por haberme invitado y dejarme contar un poco lo que fue toda esta travesía, digámosle, sanadora, Uh-huh. como decís vos, ¿no? Uh-huh. Por Uh-huh. eso tomo esas palabras de vos para poder transmitirlas y bueno, eh, y difundir de que aquellos que realmente quieran sacarse esa mochila de la espalda, ¿no? que es tan pesada de llevar, que yo la llevé durante 43 años, ¿no? Que a algunos nos va a servir y a otros no. Pero a mí sí me sirvió. Me sirvió como persona, me sirvió como abuelo, me sirvió como padre, me sirvió en el ámbito de la vida. Volví totalmente cambiado. Gracias, Claudio. Un abrazo grande. Otro abrazo para vos, Gustavo, y buenas noches a toda la audiencia. Y déjame mandar un saludo muy especial porque yo Sí, cómo también no. soy medio correntino ahí Ah, para, sí, para, cierto. Sí, ahí mande, mande. para Paso Libre, porque una última anécdota que te voy a contar. A ver. A ver, ahí en Paso los Libres yo tengo mis primos, ¿no? Son la familia Borriola. Uh-huh. En el 82, yo me entero muchos años después, en el 82 mi primo
Rubén Gorriola, Ujú. estaba en la aduana, y estaba en la aduana de Puerto Madryn. Y él fue el que hizo sacar todos los barcos que estaban ahí en el apostadero de Puerto Madryn, viste que tiene un muelle largo, Ujú. y los hizo fondear afuera. Y yo de esto me enteré como 15 o 20 años después, que él había estado ahí, Uy. y que él había hecho eso. ¿Para qué? Para que pudiera entrar el Canberra y poder bajar los prisioneros de guerra que éramos nosotros, ¿no? Qué anécdota. Sí, es así, se Siempre, la siempre, enlazan, digamos, las historias, es así. siempre hay un correntino metido en el medio. No quería decirlo que lo digas vos, pero gracias. ¿Eh? No, gracias, Claudio, abrazo. No, abrazo para vos y para toda la audiencia y muy buenas noches. Bueno, nosotros vamos a seguir ya en el tramo final con Malvina Combate Eterno. Hacemos una pausa breve. Vamos con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, la Muni Malvinera que nos sigue acompañando en este aporte a la malvinización desde Corrientes y con proyección nacional. Hacemos una breve pausa con el acompañamiento de la Muni Malvinera. Volvemos y nos despedimos.